Bueno, amigos, muy buenos días, bienvenidos ya a esta hora de la mañana y ya, bueno, hoy estamos a 14 de mayo del 2020 y bueno, vamos a tener con nosotros una entrevista muy interesante hoy. Vamos a estar hablando de un poco de historia, pero también de nuestra realidad histórica, de presente, de pasado, de muchas cosas, ¿no? Y vamos a estar hablando con Francisco Núñez del Arco, historiador, revisionista, bueno, está permanentemente revisando la historia que nos contaron y bueno, lo tenemos con nosotros en este momento, agradecemos mucho su tiempo, su apertura y bueno, lo primero es pedirle un saludo al Austro, al Ecuador, al Ecuador también, porque nos están viendo en todo el país y bueno, a nuestros usuarios en YouTube que son de todas partes, ¿no? Hay gente en México que nos ve, gente que está en España, en Estados Unidos, muchísimos migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, en España, así que bueno, bienvenido y un saludo. Antonio, muchas gracias. Encantado de estar aquí para Diario El Mercurio. Y sí, un saludo, por supuesto, a todo el Austro, a Cuenca, donde, por cierto, tengo una parentela muy nutrida, a Loja y a todas las provincias del sur del país y a todos los amigos que nos escuchan en el Ecuador y en el extranjero. Encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti por darnos tu tiempo. Bueno, lo primero, vamos a poner a la gente en contexto, ¿no? Queremos hacer una entrevista que tiene que ver mucho con lo que nos está pasando, lo que nos ha venido pasando en América los últimos 200 años, para no irnos tan lejos, y nuestra realidad, ¿no? Y cómo están los países, casi todos nuestros países hermanos viven condiciones muy similares y bueno, pareciera que nunca salimos del hueco, ¿no? En Sudamérica, lamentablemente. Cada vez como pareciera que nos enterráramos más. Y siempre soy de los que sospecho que, bueno, todo esto tiene que ver con nuestro pasado. Por supuesto, el historiador Francisco Núñez del Arco va a decir cosas aquí que usted inmediatamente se va a alarmar, pero no se alarme, porque la historia está en constante revisión y él es una de esas personas que está revisándolo junto con muchos otros, ¿no? En América está Patricio Lons, en Argentina, y bueno, en España están muchos conocidos como Elvira Roca Barea, está el amigo, bueno, ahora se me va apellido Zurita, se me van algunos nombres, pero que han venido escribiendo sobre la hispanofobia, sobre la imperofobia, sobre todo lo que no nos contaron, ¿no? Por supuesto, esta historia también hay que revisarla, pero al menos está allí, se está haciendo el trabajo. Entonces, hay muchas cosas que a usted no le va a sonar del todo indicado, pero es que la historia se está reescribiendo constantemente y se está revisando. Entonces, bueno, lo primero, Francisco, antes de irnos al pasado, lo primero es, ¿ustedes se sienten cómodos cuando los llaman de ultraderecha? Los llaman que están, digamos, digamos muy de acuerdo con pensamientos de ultraderecha, con los Bolsonaro, con la gente de Vox en España. ¿Qué piensa cuando les dicen esto? O sea, la verdad, Antonio, es que a mí me da gracia porque, o sea, mi trayectoria en la militancia metapolítica y política es de 20 años ya. Entonces, a mi altura, este tipo de calificativos no me asustan. Quizás hace mucho tiempo me asustaban, como todo, que le digan de ultraderecha o cualquier término que utilizan en general la gente ignorante y la gente de izquierda para calificar todo lo que no les cabe en sus moldes ideológicos. Pero hoy en día, como ha dicho Vox, y en eso tiene muy claro el discurso y yo lo comparto, más bien tomo esos insultos o esos calificativos como medallas, porque están marcando el camino, el buen camino por el que estoy caminando, ¿no? Ultraderecha es un término que la izquierda acuñó para designar todo lo que no está de acuerdo con sus postulados y dentro de eso cabe cualquier cosa, ¿no? Y en general se quiere asociar la ultraderecha a movimientos históricos como los fascismos y demás. Pero a mí me da risa, yo no soy de ultraderecha, la ultraderecha es un término completamente ideológico para descalificar a quienes no están de acuerdo con la dictadura del pensamiento único y la de la corrección política. Entonces, las categorías que ellos quieran aplicar a mí en lo particular me tiene sin cuidado y de hecho son libres de hacerlo, ¿no? La calificación sobre ellos es su responsabilidad, no la mía, ¿no? Entiendo.
Bueno, partiendo desde ese punto, hablemos un poco de la idea general, ¿no? Antes de entrar a por qué estamos como estamos. Ustedes plantean, un grupo de historiadores importantes plantean que básicamente América se balcanizó, pertenecíamos a un imperio muy importante, quizás el más importante de la historia de la humanidad, un imperio que, bueno, nunca se ocultaba al sol porque estaba en Asia, estaba en todo el mundo, se manejaba la moneda más fuerte en todo el mundo. Eso fue un imperio único en la historia, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora, este imperio se balcaniza y se convierte en pequeños países y a partir de ese momento nos hacemos más débiles, aun cuando hablamos el mismo idioma, cuando tenemos prácticamente la misma cultura de norte a sur en América, nos balcanizamos y nos convertimos en personajes o en países con pequeños barquitos que van a la deriva dando muchos golpes. Ustedes dicen que posiblemente si nos hubiésemos quedado dentro del Imperio Español, si hubiésemos quedado en una unidad, hoy no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Eso es en términos generales. Y que bueno, personajes como Bolívar, como San Martín, como Miranda, como Sucre, pertenecían básicamente a una agencia inglesa que lo que quería precisamente era trabajar, bueno, para balcanizar esto, ¿no? Para convertirlo en pequeñas repúblicas y esto, bueno, iba a favorecer finalmente a Inglaterra o al reino inglés, ¿no? El Reino Unido. Por ahí estamos bien, es un poco para que resumas para la gente, Sí, en lenguaje bien somero, para que la gente entienda un poco lo que ustedes van planteando. sí, aunque hay que hacer precisiones, ¿no? Primero, por ejemplo, a nivel histórico, el término imperio también la izquierda se apropió para darle una calificación peyorativa, vinculándolo al imperialismo económico de las potencias del siglo XIX. Hay autores en el siglo XX, incluyendo algún ecuatoriano como Jorge Luna Yepes, que hacen una clara diferencia entre lo que es un imperio y el imperialismo. El imperio, o lo que diría María Elvira Roca Barea o Gustavo Bueno. Elvira Roca Barea me parece que toma la definición de Gustavo Bueno del imperio generador y el depredador, pero en la utilización de la palabra imperio como se lo entiende hoy, como lo utiliza la izquierda, como se lo utiliza generalmente, porque lamentablemente nuestro esquema mental general, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, ha sido monopolizado por la izquierda, es en sentido peyorativo, que no tiene nada que ver con la realidad histórica de lo que fue la monarquía española en América. De hecho, llamarle imperio es de alguna manera no histórico, porque jamás la misma monarquía española se denominó a sí misma imperio, se denominó lo que era la monarquía española, la corona de Castilla en nuestro caso, porque los territorios de América no éramos colonias, sino que éramos reinos ultramarinos, reinos y provincias ultramarinos de la corona de Castilla en América, como tenían otros reinos dentro de la misma península ibérica y en otros territorios de Europa. La corona de Aragón, por ejemplo, tenía Sicilia y Nápoles, y esa es la realidad histórica y jurídica precisa. Después, obviamente, por la extensión, el tamaño y la importancia que tuvo por 3 siglos, sí fue efectivamente un imperio, ¿no? Pero jurídica, históricamente, en la corrección que se debe hablar es la de la monarquía española o la monarquía hispánica universal. Reitero, el término imperio, Marx lo acuñó con esta visión de la explotación capitalista del imperialismo del siglo XIX, aparte teórico y falso, ¿no? Porque no vamos a profundizar en lo que fueron los imperios del siglo XIX europeos que cometieron muchos errores, pero que también obedecían una lógica de su época. Y el gran problema que tenemos aquí en general a analizar todos nuestros hechos pasados es el anacronismo. Entonces tratamos de aplicar criterios y conceptos de hoy a sucesos de hace 2, 3, 4, 5 siglos, y entre eso están términos como imperio. Yo le calificaría más bien de imperialismo a lo que pasó en el siglo XIX, y el imperio, un imperio tradicional al español, al estilo romano, que incluía dentro de su seno, en la misma naturaleza jurídica y política, todos los territorios a los que conquistaba. Eso por un lado. Por el otro, y perdón, a mí me gustan mucho las precisiones históricas, más que balcanización de esa monarquía universal presente en 5 continentes, debemos hablar de la latinoamericanización de Hispanoamérica, porque la balcanización es del siglo XX. Cronológicamente, la destrucción de la monarquía española y la separación en pequeños retazos divididos en contra de sí mismos y en contra de la unidad generadora en la península ibérica,
es muy anterior a lo que pasó en los Balcanes. Entonces, lo No, correcto claro, es decir sí, que estamos, más bien los sí, Balcanes, o sea, eso me parece que es un ejercicio histórico interesante porque la balcanización es el paradigma, el ejemplo máximo de la fragmentación de un territorio. Pero en realidad la latinoamericanización debería serlo hasta por precedente cronológico con un siglo de anticipación. sí. Y en ese contexto, lo que usted ha dicho, lo demás sí, o sea, en líneas generales es así, ¿no? Hay un interés geopolítico, económico, comercial de Gran Bretaña de dividir y enriquecerse con esa destrucción de Hispanoamérica y efectivamente Bolívar fue uno de los agentes causales en ese sentido. Ok, bueno, cuando usé el término balcanización, punto de vista semántico solamente para decir, bueno, la división de países, por supuesto que son términos, desde el punto de vista de cronológico es muy, bueno, en lo que tú has dicho está muy acertado, evidentemente esto es mucho más moderno, lo que pasó en los Balcanes y bueno, el término balcanización. En todo caso, bueno, hay dos cosas por las que te han atacado mucho, ¿no? Una, bueno, por ir a rendirle honores, ponerle flores a Isabel, a la reina Isabel. Bueno, por aquí ya de hecho, empiezan a llegar muchos comentarios. Yo les ruego, amigos, escuchen la entrevista, luego, bueno, manden su pregunta, pero es que no todos podemos pensar igual. Y aquí en este programa No nosotros podemos ni debemos. en este programa tenemos a todos, cuando digo a todos, de derecha, de izquierda, del centro, de ultraizquierda, de ultraderecha. Así que usted escuche y si le agrada, bueno, se queda en el contenido y si no, usted sabe que puede irse inmediatamente a otro canal. Pero la idea de nosotros es que todos aquí tengan voz. Entonces estamos hablando un poco de historia y por qué estamos como estamos. Te atacaron por dos cosas. Por rendirle tributo a la reina Isabel recientemente y bueno, fuiste muy atacado. Ahora nos comentas por qué ese tributo. Y bueno, también has dicho que en realidad nosotros no descendemos de los incas, que los incas eran una clase muy superior, una casta muy elevada, minoritaria aparte, que no se pareaba con otras castas, sino entre ellos, y quizás se pareó mucho más con la monarquía española o con los que vinieron de España que con los propios oriundos pues, de estas tierras. Entonces esas dos cosas explícanoslas y luego vamos, digamos, desarrollando tema por tema lo que queremos desarrollar. Por supuesto. Primero, ¿por qué no homenajear a la creadora jurídica de lo que fue las Indias Occidentales y América? O sea, la mayoría de gente tiene una concepción completamente anacrónica del pasado y piensan que países como el Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, etcétera, existían antes de la conquista y que estaba por poco aquí en el Ecuador el Team Delgado con la camiseta, con la tricolor y con el hornado y la cerveza y la Fioravanti y el ceviche esperando con Atahualpa que lleguen los conquistadores. Entonces, hay una descontextualización histórica total del pasado. El Ecuador ni América existían hace medio milenio. Había una gran masa occidental al occidente del mundo antiguo en general, de Europa, de África, de lo que se llamaba en ese momento la cristiandad, que se descubre para los europeos en 1492 y que es algo completamente nuevo. El Ecuador a la larga es el resultado de ese proceso de conquista, de población y mestizaje biológico y cultural. El Ecuador existe desde 1830, justo ayer se celebró no se celebró, se conmemoró, mejor dicho, porque yo no lo celebraría, la conmemoración de la fundación del Estado del Ecuador en Colombia y desde 1835 la República completamente independiente del Ecuador con la Convención de Ambato. Entonces, este proceso histórico no es entendido ni comprendido por la mayoría de personas y asumen que hay un Estado-nación español como el Estado-nación español actual en la península ibérica y había un Estado o un protoestado-nación ecuatoriano, entre comillas, en el territorio de aquí, en la época de la conquista, y que hay en esta visión del concepto de imperialismo y de imperio y de colonia marxista, porque esa es la interpretación de imperio y de colonia que da la mayoría de gente es marxista, de explotación y de dominio de un Estado sobre el otro, asumen que eso pasó y no tiene nada que ver con la realidad. No existía ni el Estado-Nación España y muchísimo menos del Estado-Nación Ecuador. El Estado-Nación Ecuador es una creación de hace poco menos de 2 siglos. ¿Quién llega a América? Y esta respuesta es importante para entender por qué el homenaje a Isabel la Católica. A América
llega un reino medieval, el reino de Castilla, que tenía una experiencia de varios siglos en la conquista y la expansión de territorios en la península ibérica y que reprodujo la forma de anexar esos territorios de la península ibérica en América, que fue anexando e incorporando en la misma naturaleza jurídica, política, cultural y hasta biológica a los reinos americanos, a los reinos y las provincias americanas. Si tú lees y analizas todo el contexto histórico, jamás hay la expresión, ni de hecho la colonia fue efectiva por muchas razones. A raíz de eso se crea conceptualmente las Indias Occidentales y después se crea conceptualmente América. No hay la idea de América en los pueblos prehispánicos, ni siquiera hay idea de unidad en toda la masa continental de lo que ahora llamamos América. Por ejemplo, entre los incas y los aztecas, hagámonos esta pregunta importante. Los aztecas, Hernán Cortés los conquista entre 1519 y 1521, más de una década antes de la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo es posible que, habiendo sucedido este hecho tan trascendente para las civilizaciones prehispánicas, acá en Sudamérica el Tahuantinsuyo, el imperio, también más llamado imperio inca, porque es una occidentalización de la visión de los incas, el imperio inca en Sudamérica, no se enteró de esta conquista de México y no se prepararon, por lo tanto, para recibir a los castellanos? ¿Cómo es posible que no había este tipo de comunicación? ¿Por qué? Porque no había contacto. Tanto los aztecas como los incas y como los castellanos en la cristiandad en su momento, cada uno vivía en su propio universo separado, en sus multiversos. No había un solo universo. El rato que Castilla se expande hacia el occidente, empieza a ampliar la conciencia de la geografía del mundo y la conciencia propia de los individuos occidentales, adquiere e incorpora las Indias Occidentales o América a la corona de Castilla y la crea jurídica y políticamente. Antes de eso no existía. ¿Y cómo lo crean? Mediante instrumentos jurídicos como el Testamento de Isabel la Católica, donde se prohíbe enajenar los territorios de las Indias Occidentales de la corona de Castilla y donde también, por cierto, se manda el buen trato de los indígenas y demás. La primera reina castellana que tuvo las Indias Occidentales, que tuvo América, fue Isabel la Católica. ¿Cómo no la vamos a homenajear? Nosotros somos el resultado de eso, y no solo que somos el resultado de eso, sino que debemos la propia noción de la conquista justa, de la paridad de territorios a nivel político y jurídico con la península ibérica a Isabel la Católica. Entonces, es la fundadora política de América, de alguna manera. Por algo tiene una estatua. ¿Por qué crees que tiene una estatua? ¿Por qué creemos? ¿Por qué la gente, por qué va a tener una estatua aquí en Quito y un busto además? Es por una razón, ¿no? La estatua no la pusimos nosotros. Entonces, antes se tenía muy clara esta visión de nuestro origen preciso. Y para terminar, la respuesta larga, porque estas respuestas ameritan ser largas, nuestro homenaje es sentido y debido para honrar nuestros orígenes y nuestro pasado. Pero no somos ni los primeros ni los últimos que lo haremos. El Estado ecuatoriano en 1892 erigió un monumento a Isabel la Católica en la Plaza Grande, donde actualmente está el Monumento a la Independencia. Entiendo. Ahora, bueno, y claramente si en algo podemos coincidir todos es que queramos o no, somos descendientes de ellos. Tenemos sangre indígena, tenemos sangre española. Ahí estamos claros. O por lo menos sangre castellana, ¿no? Te pregunto algo, el tema de los incas, ¿no? Tú decías que no descendemos de los incas. A ver cómo se lo explica a quien nos está escuchando. No, ese es otro mito, porque el otro día ese comentario en Facebook salió a raíz de que tomé un taxi para ayudar a una de mis abuelas y estaba escuchando una radio, no digo cuál radio era, o si digo la radio, no sé, tú me dices, y decía una propaganda de la radio. Nosotros, el pueblo ecuatoriano que es de descendencia inca, bueno, está mal dicho porque es de ascendencia inca, debería decir. Y no es verdad, no solo que ni los ecuatorianos, ni siquiera los peruanos en su mayoría descienden de los incas. El mestizaje entre los españoles y los pueblos aborígenes americanos en nuestro territorio incluyó a todas las etnias que habitaban acá, los pastos, los caranquis, los pillajos, los zambisas, los yumbos, los cañaris, etcétera, 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 todos los pueblos que había en el territorio que era del Ecuador. Pero los incas, al momento de la conquista y siempre, fueron una casta rectora de todo el imperio. Eran la parte más alta de los quechuas. Y los quechuas son un pueblo originario de alrededor del sur del Perú,
que se expandieron y son la base militar de la expansión inca, pero la élite, ahí sí vale la palabra élite, la casta, y de hecho una casta, porque era una casta, los incas, no te olvides que para tener la categoría de inca, tenías que pertenecer a una de las panacas. ¿Qué eran las panacas? Eran los clanes reales. ¿Qué eran los clanes reales? Era la gente que se casaba endogámicamente entre sí mismo con sus parientes para seguir generando grupos de poder que no se disgregaran. Y de ahí salían los emperadores incas. Ahora se sabe que, por ejemplo, los emperadores incas tenían una forma de acceder al poder electiva entre las panacas, no era sucesorio al occidental, como se ha pensado y se dijo en muchos textos, incluyendo de la época de la conquista, al interpretar el pasado prehispánico desde el punto de vista español. Entonces, los incas eran una casta rectora, eran una ínfima minoría en el gran Tahuantinsuyo, que no sobrepasaban el 0,1% de la población y nunca se mezclaron con los pueblos conquistados porque no podían, no se lo permitía su propia visión del mundo, su propio derecho de sangre. El historiador quiteño Luis Andrade Reimers llegó a calificar en uno de sus libros del siglo heroico a esta visión endogámica de los incas, palabras textuales, la cita es textual, entre comillas, del racismo totalitario cusqueño. Entonces, estos eran la capa superior de los quechuas, y los quechuas eran, y otros pueblos aliados, las tropas conquistadoras. Y cuando llegaron al Ecuador, vinieron pocos, y incluso los quechuas fueron pocos y se asentaron en lugares puntuales. Y de hecho, en este comentario que hice en Facebook me agradó porque un indigenista me comentó y me dijo, de acuerdo, Francisco, todo lo que has dicho es tal cual y por tal razón, y especificó todas las etnias. Entonces, acá casi no hay descendientes de incas, y acá ni en el Perú ni en casi ningún lado, porque hay esta idea de que los incas eran la generalidad de los pueblos, y no. Los incas conquistan e imponen su cultura y su idioma, que es del quechua, que el dialecto ecuatoriano es del quichua, y van borrando de a poco también todos los idiomas anteriores. Quito es una palabra safiki, que ahora hablan los indios colorados de Santo Domingo, que hablaban los yumbos. Había muchísimos idiomas, muchísimas etnias, y esas etnias que no son incas son las que se mezclan biológica y culturalmente con los españoles, y de ese resultado venimos nosotros. Entonces, es un hecho objetivo, no es ninguna otra cosa. Los incas no podían mezclarse en gran escala con nadie, porque simplemente no les daba ni el número, ni la forma de ser, ni su derecho para hacerlo. Y la poca mezcla que sí tuvieron efectivamente durante la conquista fue entre las mismas noblezas española e inca, y hay muchísimos descendientes de los incas entre ciertos segmentos sociales en Sudamérica, que más bien son más hacia el lado criollo, y en España igual hay un montón de gente que desciende de los incas, como descienden de los aztecas igualmente, porque las noblezas aztecas de incas se casaron con la nobleza española. Entiendo. Bueno, amigos, a todos los que se conectan, que ya son unos cuantos, les recuerdo, no tiene usted que estar de acuerdo con lo que está escuchando, simplemente escúchelo. Y aparte, esto no es un pequeño movimiento, esto es un grupo muy grande de historiadores que están revisando la historia, no solamente la de América, la del mundo entero, y que están allí, solamente hay que buscarlos, ¿no? Por supuesto que escucharlo a veces pega al que ha venido escuchando durante toda su vida que Bolívar es un héroe, pero bueno, tiene también sus bemoles Bolívar, era un tipo con muchos demonios. Esto no quiere decir que lo que vaya a decir aquí Francisco Núñez del Arco es totalmente correcto o incorrecto, y usted verá cómo lo toma o no. Pero lo importante es que nosotros le demos la voz y usted lo escuche. Hablemos un poco entonces, nos venimos un poco entonces ya más hacia acá, ¿no? Hablemos de esta campaña libertadora. Ustedes han venido planteando, muchos historiadores, que Bolívar, bueno, era un tipo con muchísimos demonios, de un padre violento, bueno, atado a muchas cosas que hoy no nos gusta escuchar de él. Yo, como sabes, soy de la patria del Libertador, y bueno, hablar mal de él allá es prácticamente un pecado, ¿no? Te queman vivo, sobre todo ahora que lo ha hecho el populismo un poco más presente. Cuéntanos qué piensas tú de Bolívar, qué piensas de los Miranda, de los Sucre. Si realmente hablemos de Bolívar, ¿realmente te parece un tipo, un genio como lo han pintado o no? En todo caso, a mí me parece que sí, porque bueno, si fue un agente inglés o no, logró algo muy importante. Cuéntanos un poco la visión que tienen ustedes de Bolívar.
Un genio para el mal. Yo lo considero en lo personal un traidor. Y palabras no son históricas, este es mi calificativo personal. Es una de las cosas más nefastas que le han pasado a América. Que tenía su genio, sí, porque para hacer algo como lo que hizo tienes que tener tu genio. También está sobrevalorada la inteligencia de Bolívar y la cultura de Bolívar, porque cualquiera que ha leído las cartas directamente, como yo lo he hecho, te das cuenta, ¿no? O sea, él quizá en cierto ambiente en Caracas o en ciertos círculos en Sudamérica podría ser considerado como alguien muy inteligente y muy culto, pero entre alguien realmente culto e inteligente de la época, o sea, no había ninguna discusión al respecto, ¿no? Por ahí se destacaba un poquito dentro del promedio y escribía muy bien, por cierto, pero no era nada del otro mundo. De hecho, hay cartas de sus edecanes europeos, uno de ellos, no recuerdo bien, creo que es uno de estos del Holstein, que hace esta mención, ¿no? Que dice que Bolívar, él para su visión como europeo y alemán, tiene muy pocas capacidades. Oliari fue uno de sus decanes y Oleri sí fue uno de ellos, no, pero este era un alemán, era Holstein, y que dice que tenía muy pocas capacidades de su visión europea reales para gobierno y de conocimiento y de cultura, en fin. Pero, a ver, ¿cuál es la realidad? Bolívar ha sido sacralizado, canonizado y divinificado en las repúblicas sudamericanas a partir del proceso de la independencia y la creación de las repúblicas, porque era una necesidad. Todos los nuevos estados tienen que crear un mito en torno al cual justificar su existencia. Aquí la justificación fue en relación al otro, ese otro difuso y vago que era lo español, porque lo español jurídicamente y culturalmente antes de la independencia era todo lo americano. Hay otro mito y otro desconocimiento, que hay esta especie de visión de racista a lo alemana o a lo americana del siglo XX en América de hace 2, 3, 4 siglos, y no es así. El mestizo biológico se consideraba jurídicamente español para todos los fines. La cultura española se impartió entre todos los pueblos, los negros, los indios, los criollos, los mestizos, y se reconocía eso por derecho y por ley, ¿no? Todos eran, incluyendo los indígenas, españoles jurídicamente en la Constitución de Cádiz, por ejemplo, pero eso se había reconocido desde el principio. Todos los súbditos de la corona eran los mismos ante la corona, no había diferencias. Y por eso se hablaba de los indios españoles, de los españoles americanos, de los negros españoles. No se les consideraba que no eran españoles a todos los grupos étnicos fuera de los propios españoles en América. Entonces, muchas veces se hace esta confrontación, que la misma Bolívar empezó a hacerla, de la otredad para fundar algo nuevo. Y en este caso la otredad fue lo español, y dentro del español se excluyó todo lo que no era lo nuevo. Y dentro de eso nuevo se necesitaban mitos, y el mito fundamental es Bolívar. El libertador y todas estas ideas son la base de la república. Si te fijas, ¿cuál es el culto identitario de Venezuela? Es Bolívar. O sea, yo esa pregunta siempre la hago a los venezolanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los argentinos. sí, lo mismo para lo mismo para los colombianos, por Lo supuesto. mismo para los ecuatorianos, o los argentinos con San Martín. Dime una palabra que defina la identidad venezolana. Así como yo, cuando yo digo Estados Unidos es freedom o liberty, libertad. Verdad o no, pero es lo que se te viene a la cabeza. Sí. Cuando dices Francia, es revolución. Cuando dices Bueno, España, nosotros usamos mucho independencia. ya eso, independencia, eso. Venezuela, independencia. ¿Y qué es la independencia? Es Bolívar. Entonces, es el mito necesario que él mismo se ayudó a crear, y todos los sucesores en las repúblicas lo alimentaron de forma fanática, no racional, para hacer esta especie de semidios que hizo todo lo que hizo porque estaba preocupado por el pueblo y quería su beneficio y le interesaba el bien de la patria. Patria que, como tú bien dijiste, al final hasta lo rechazó, acabó muriendo en Colombia. Y hagamos un ejemplo un poco más traído. Bueno, eso lo hablamos en off, pero para que sepa la gente, Sí, básicamente, bueno, Bolívar, como saben, fue es muy querido ahora, es muy venerado, pero en su momento no lo dejaron morir en Venezuela. Las oligarquías lo sacaron, bueno, terminó muriendo en Colombia. traído, por ejemplo, hechos traídos a los hechos, que Netflix sacó una serie de Bolívar hace poco. Y tú ves la serie de Bolívar, y hay, bueno, tantos errores históricos, pero el que más me llamó la atención es el que está en el tráiler, porque yo no ni siquiera quise profundizar en mucho eso. Bolívar aparece frente a la gran masa samba y mulata de Venezuela, gritando la independencia, y toda la gran masa venezolana a favor de Bolívar, sí, la libertad, no sé qué. Y fue todo lo contrario. La gran oposición de Bolívar vino dentro de la misma Venezuela. Los llaneros venezolanos, el último caudillo realista en contra de la independencia de América, fue Dionisio Cisneros en Venezuela.
Todos los negros y los zambos se aliaron con el Taita Bóves en contra de Bolívar. Los indios guajiros, que es una otra característica que en Venezuela les identifica mucho, se levantaron en contra de la Legión Británica y en contra de todas las tropas de Bolívar. Entonces hay una visión sesgada y errada, no solo en Venezuela, sino en todo el continente, de lo que en realidad buscaban. ¿Por qué los pueblos, o el pueblo en abstracto al estilo francés, que a mí no me gusta? Yo prefiero hablar de los pueblos de plural, porque eso es algo más concreto. Se levantaron en contra de alguien quien supuestamente les iba a dar libertad y les iba a dar un montón de cosas, como se nos ha dicho en la historia, en el terruño. Acá hay un libro muy típico del Ecuador, de la escuela, que por suerte creo que ya no se imparte, aunque bueno, habrá que ver en comparación con los textos actuales, que se llamaba El Terruño. Y yo digo la terruñocracia, porque fue escrito por dos profesores de colegio sumamente patrioteros de chavinistas, entonces te metían todo el cuento de la patria en esas cosas y eran todas estas historias de historieta, de cuentos de hadas para divinificar a estas figuras. La realidad es otra. ¿Por qué los pueblos se levantan en contra de Bolívar? ¿Por qué en la Gran Colombia, en la mal llamada Gran Colombia, porque era Colombia, entre 1822, que es la independencia oficial del territorio de lo que ahora es el Ecuador, hasta 1830, cuando hay la confederación con el resto de estados, y 1835, que hay la separación completa, hay 9 levantamientos indígenas en contra de la naciente república, presidida por Bolívar? ¿Por qué? Porque los últimos que se rebelan en el territorio del Ecuador en contra de Bolívar son los negros de Atacames en 1826. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pueblos no eran tontos, sabían lo que se venía. Bajo la corona de Castilla, bien que mal guste o disguste, tenían un reconocimiento legal, histórico, fueros, privilegios, tierras, autogobierno, que la República irrespetó por completo. Y al hacerlo provocó una reacción natural de estos pueblos en contra de eso. Los mayores defensores de la unidad de la monarquía española en América, los mayores enemigos de Bolívar, fueron los indígenas y los negros. Y hay una razón también económica, menos impuestos, ¿no? Bolívar llegó con un poco más de impuestos para ellos. Bueno, por aquí nos dice Fati Toral León, ¿por qué dan espacio a esta gente? ¿No querrá otro proclamarse emisario de la corona? A ver, Fati, aquí hemos tenido a Rafael Correa y nos dicen lo mismo. Hemos tenido a Jaime Nebot, nos dicen lo mismo. Hemos tenido, tú tienes que decirme a quién entrevistamos, porque si no, no vamos a entrevistar a nadie. Tenemos que entrevistar a todos, esa es la fórmula. Y usted decide si lo ve o si no. Hemos tenido indigenistas, hemos tenido a personas de los grupos LGBTI, hemos tenido, qué sé yo, aquí ha habido de todo. Y esa es la idea. Usted decide si lo ve o no. Pero es muy incómodo porque tendrías tú que darme una lista. Estos son los que tienen que entrevistar. No sé a quién, pero dime para por lo menos tener una idea. Bueno, entonces seguimos con el historiador Francisco Núñez del Arco. Estamos hablando de historia y por qué estamos como estamos. Entonces, vámonos entonces un poco más a la definición, digamos, del por qué. ¿Por qué cree que estamos como estamos? ¿Por qué terminamos siempre de darnos con la misma piedra, ¿no? Hoy pareciera que Perú está un poco mejor y Chile está un poco mejor, pero también son espejismos, porque en el fondo, bueno, lo de Chile detrás en realidad hay otra cosa. En Perú no sabemos si tarde o temprano, ahorita de 10 a 15 años, vuelven a caer en un hueco en el que estaban. Bueno, Venezuela, que era un país sumamente rico, entre paréntesis, hoy está viviendo el peor escenario de la historia. El país que tomaba más whisky per cápita y parecía que todo era espectacular, terminó siendo un infierno. Bueno, Colombia ni hablar, una guerra de no sé cuántos años ya, casi 100 años. Y así seguimos, ¿no? Argentina dando tumbos. El Brasil, bueno, no escapa tampoco de la realidad, aunque bueno, no lo vamos a meter en el grupo. ¿Por qué crees que estamos como estamos? Buena pregunta. Dame un segundo porque no quiero que me sigan timbrando la puerta y decir que no puedo atender. Tranquilo, estas cosas pasan. Entonces, bueno, mientras el historiador atiende, esto nos ha pasado de todo, ¿no? Hemos visto a personas que no dan la entrevista, está el hijo ahí molestándole a la bebé o tal. Pero bueno, es parte de lo que nos toca. Recuerden, estamos hablando de la realidad histórica, estamos tratando de hacer un análisis de por qué estamos como estamos. A mí, en realidad, todo lo que dicen estos historiadores revisionistas, en realidad en muchas cosas no estoy de acuerdo, en muchas sí, pero en algo sí estoy con muchas dudas. Siempre me pregunto por qué estamos como estamos y por qué Canadá está como está o Europa está como está. Entonces es una pregunta que me hago mucho y muy seguido. Entonces, gracias, disculpa, son las
vicisitudes de hacer entrevistas desde la casa. Tranquilo, no pasa nada. Entonces, continúa. Bueno, primero los comentarios, yo no estoy leyendo, solo estoy con una entrevista contigo. Y por lo general la gente de izquierda es la que le encanta comentar ese tipo de cosas. No sé quién haya comentado eso o no, pero siempre me va a llamar mucho la atención la doble moral en torno a la libertad de expresión, porque la corrección política siempre utiliza la defensa de la libertad de expresión cuando es lo que ellos quieren decir y como quieren decir ellos, pero cuando hay alguien que contraría lo que ellos afirman, enseguida quieren que se les excluya o no se les dé espacios o demás, y en buena hora que haya medios como el Mercurio que tengan la valentía de jugársela por la libertad de expresión verdadera, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos como estamos? O sea, es un proceso largo de decadencia y se tiene que tener muchos factores en consideración. Pero primero es el importante y principal la fragmentación de una unidad histórica. Guste o disguste, la monarquía española era un territorio de casi 22 millones de kilómetros cuadrados, que tenía un mercado interno enorme, el más grande del mundo, que tenía circuitos políticos, económicos y comerciales igualmente gigantes. Por ejemplo, Quito, Panamá, Quito, Popayán, un enorme circuito económico, otro circuito Guayaquil, Valparaíso, Buenos Aires, otro el norte de lo que ahora es del Perú, Trujillo, Cajamarca, Loja, Piura, Paita. Y esos circuitos naturales, para poner un ejemplo de cómo empieza la involución hacia el subdesarrollo y hacia la dependencia real de las potencias del siglo XIX y XX, como Gran Bretaña y Estados Unidos, es cuando esta fragmentación artificial se produce y nos crean estados ex novo, ex nihilo, de la nada por completo y con fronteras artificiales. ¿Cómo no pudo haber la economía del país retrocedido y la política también? Un siglo. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen historiadores en las universidades oficiales de la Universidad Andina, por ejemplo. Hace unos años hubo una investigación completa de un historiador argentino que él decía, y con todas las razones del caso del estudio, que lo que ahora es del territorio del Ecuador se atrasó un siglo económicamente, recuperó el nivel de producción que tenía antes de las guerras de independencia en 1910. El nivel de producción que tenía en 1810 lo recuperó en 1910. El nivel de población demográfico también cayó. Costales Samaniego, otro cientista social de centro izquierda, diría yo, hasta de izquierda, con conciencia social, como les gusta llamar a muchos, hablaba de la gran pérdida demográfica de lo que fueron la guerra de independencia y todas las guerras civiles que le sucedieron en el siglo XIX al territorio del Ecuador. Y él afirma que el 80% de la población en edad militar, la población masculina, murió entre la guerra de independencia y todas las guerras civiles que le sucedieron hasta la revolución liberal de finales del siglo XIX. El 80% de la población masculina de edad militar, ¿qué significa? El 80% de la población económicamente activa. Si le sumas todo eso a la fragmentación de los espacios naturales, del comercio, de la industria y del crecimiento económico y social que tenían nuestros países con fronteras artificiales como se nos impuso, es natural que nos hayamos retrotraído por completo. Y además de eso, se nos impusieron de forma unilateral préstamos que crearon la famosa deuda externa. Bolívar lo hizo. Nos endilgó un préstamo a Venezuela, Nueva Granada y el Ecuador, que lo adquirió a título personal, pero cuando murió los estados tuvieron que asumirlo. Y en la división al Ecuador le tocó una repartición pésima porque le tocó con un peso mayor del que en verdad debía haberlo tenido. Esto se dirimió en el Tratado de 1832 con el resto de estados conformantes de la Gran Colombia, porque la Gran Colombia existe hasta 1835, al menos en el caso del Ecuador, que ya se conforma como república independiente. Y toda nuestra deuda externa histórica viene de la deuda inglesa de Bolívar. ¿Cuándo se acaba de pagar la deuda inglesa? En 1972 hasta 1975 con la dictadura de Rodríguez Lara. Un siglo y medio para pagar y es la madre de todas las deudas hasta la China actual que tenemos. ¿Por qué? Porque el Estado vivió en permanente endeudamiento para cubrir sus obligaciones internacionales. Entonces nos atamos a un ciclo internacional de dependencia y su desarrollo del cual no nos hemos podido liberar hasta ahora. Todos estos fenómenos no son considerados por la veneración que se le tiene a la etapa de la independencia y cuando se les ha querido considerar, sobre todo por algunos historiadores de izquierda, no se lo endilgan al principal responsable que fue Bolívar, sino que siempre se le acusa a fulanito X o al sotanito por allá o a Flores, que es el típico que les encanta acusar en el caso ecuatoriano.
pero en realidad la responsabilidad recae sobre Bolívar, porque las decisiones fueron de él. Entre muchísimos otros factores que impulsaron para que existiera este debilitamiento, esta involución y este retroceso al subdesarrollo y a la dependencia. Y solo quiero terminar esto. Quizá uno de los mayores, y esa es la mayor responsabilidad de los supuestos libertadores, es que a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hicieron todo lo que hicieron fue una obra completamente destructiva. De Venezuela ahuyentaron a todos los grandes empresarios, igual de Nueva Granada, y acabaron con la industria quiteña. Y el problema es que después de la gran obra destructiva, de la destrucción de la economía, de las muertes de cientos de miles, del atraso enorme que produjo, como lo va a producir la pandemia, el único parangón que estamos viviendo ahora es lo que sucede ahora, hace 2 siglos, me parece que es un buen ejemplo. Y, y después de la destrucción, no vino creación, no hubo proyectos de estados, no hubo proyectos de nación, hubo improvisación permanente. No hubo un solo proyecto que digamos, bueno, bacán, ya se acabó, no tenemos nada que ver con el resto de territorios americanos, ni con España, ni con la península ibérica, la España peninsular, pero vamos a darnos un proyecto como nación y vamos a salir adelante. No hubo una élite de verdad, no hubo un proyecto de nación y eso nos condenó al fracaso y a la improvisación perpetua. Bueno, aquí hay un mensaje muy interesante de Daniel Tello, ¿no? Daniel Tello dice, entiendo que el proceso de libertad y de libertad bolivariana ha sido mitificada y exagerada, y que sí, el criollismo sacrificó ciertos derechos que tenían los nativos frente a la corona. Lo que no entiendo es por qué este señor reivindica de manera anacrónica la corona española y defiende un discurso de tinte colonialista desde una posición evidentemente criolla. Siento que hay muchas contradicciones en lo que dice y eso se da cuenta de su posición sesgada y obtusa. ¿Qué se le dice a Daniel Tello? Primero, bueno, la reivindicación, yo no estoy reivindicando nada porque la gente no analiza la historia y el presente. Yo estoy hablando de conceptos, ideas y hechos históricos de hace 2 siglos y más atrás. La corona, la realidad de la corona es la de esa época a la que yo hablo. No estoy hablando de la corona actual, ni del rey actual, ni de la monarquía actual, con el que no tenemos nada que ver, ni en lo personal a mí no tampoco me interesa nada tener que ver. Entonces eso es una mala interpretación que hace el señor por un lado y hay que entender la realidad de la monarquía española en América. La gente tiende también a confundir. Cuando hablo de monarquía española en América, estamos siendo muy claros. La monarquía es todo el territorio, lo que vulgarmente se le llama el imperio español. La palabra histórica correcta, el término histórico correcto es la monarquía española. El imperio español jamás se designó a sí mismo monarquía, imperio español. El imperio se llamaba monarquía española. Nosotros éramos parte de la monarquía española, no del imperio español. Que tenga claro, y que la monarquía no era solamente el rey, era toda la unidad de los territorios bajo la corona. Eso es una cosa. Son términos históricos, no estoy haciendo referencia a cuestiones históricas, no a cuestiones actuales. Segundo, el colonialismo. Colonialismo nuevamente es una expresión que la izquierda, el marxismo, utilizó para imponer su conceptografía sobre la visión total de los hechos pasados. Colonialismo es una interpretación que Marx da para los imperialismos del siglo XIX, aplicado sobre todo en África, lo que hacía Inglaterra en la India, lo que hacía el Congo en Bélgica, lo que hacía Alemania igual en algunos territorios del África. Eso es lo que Marx llamó el colonialismo y la explotación. Aquí no hubo colonialismo, nosotros éramos territorios en completa paridad e integración con los de la monarquía española en América. La monarquía española fue una realidad plurinacional, poliárquica, multiétnica y supranacional para efectos prácticos. Entonces, esto se debe entender. No es ni apología ni la otra cosa que dijo el señor. Es la realidad de los hechos históricos. Sí. Por aquí también, bueno, por supuesto hay gente Y que el tema escribe... del criollismo, perdón, el tema del criollismo, esto se interpreta, no sé a qué se refiere claramente. Esto no sé si me da un tema étnico. El tema del criollismo, yo no he hablado hasta ahora, pero en mi libro, Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, le llamo así, porque hay el gran mito, y fue mi intención llamarle así al libro, de que los criollos en masa, en bandada, el 90-95% de los criollos estuvieron a favor de la independencia, entre comillas, y no fue así. La independencia es un sector de la élite criolla, rica, muy rica, que se rebela en contra de la corona y crea sus propios estados. Claro, que quiere Pero cambiar es un sector que quiere cambiar el rey de allá y poner su propio jefe acá. Mira, que es yo, un sector es un sector del criollaje, pero no es todo el criollaje, porque eso es otra cosa que nos han mentido y nos han machacado. Johnny Centeno, bueno, otro de los que nos dice este señor lo único que hace es generar apología al racismo y al colonialismo. Diario El Mercurio es el colmo que también promuevan este tipo de contenido. Bueno, Johnny, me imagino que también te molesta que entrevistemos a correístas y a gente de izquierda.
Pero ¿por qué Ya Brasil? va, pásanos una lista de a quién entrevistamos, porque la lógica es que yo como periodista entrevista a todo el mundo y tú puedas escuchar todas las voces. Si no lo hago, estoy autocensurándome y censurando. Y esa precisamente no es la misión deontológica del periodismo. Pero bueno, ese es otro tema. Esto lo mismo nos pasa cuando entrevistamos a cualquiera. No creas que esto es solamente No, yo contigo. sé, yo sé, yo No, sé, no, aparte que soy un personaje polémico y causo polémica, claro. y me agrada ser polémico y que salgan con ese tipo de estupideces, no sé de qué racismo hablan, la verdad. Ajá, qué país persiguen ustedes? Pasa que claro, el tiempo se nos va agotando y es un tema muy largo, pero Ok. qué país persiguen Francisco Núñez el Arco? Es decir, ¿cuál es la idea país? ¿Es la que a la que está un poco planteando Vox en España? Esa no me gusta tanto, que no le gustan los extranjeros, no le gusta. Pero dime tú, qué país sueñas? ¿Con qué país sueñas? ¿Con qué modelo político? ¿Con qué tipo de alianzas? Nosotros tenemos una organización metapolítica que también tiene una faceta política que se llama El Otro Ecuador. Desde El Otro Ecuador en el 9 de enero de este año lanzamos las bases para un programa político para el país y ahí puede profundizar la gente que le interese sobre este tema. Pero ¿cuál es el país que buscamos? El país que busca toda la gente sensata. Primero, entender la realidad histórica de la República del Ecuador. La República del Ecuador está por cumplir 2 siglos de existencia y ha demostrado, como todos los otros estados sudamericanos, un fracaso rotundo. Y me parece que en relación a eso no hay debate ninguno. O sea, la crítica en contra del fracaso del Estado viene de todos los sectores ideológicos y de pensamiento de nuestros países. Solamente alguien muy obtuso, muy sesgado, muy cegado por algunas concepciones podrían afirmar que nuestros estados han tenido triunfo o éxito de alguna manera en algún ámbito, cuando para mí no ha sido así. En el caso ecuatoriano, en lo más mínimo. Quizá hay otros ejemplos en Sudamérica que empezaron a tener un buen desempeño en algunos ámbitos, pero finalmente decayeron también como el resto del continente, fruto de sus propias contradicciones. Entonces, hay un modelo político completamente desgastado, completamente decadente, obsoleto, que es evidente para la mayoría que no funciona. Hemos intentado en el Ecuador con todo. En el Ecuador se intentó el republicanismo conservador, el republicanismo liberal, el liberalismo radical, el jacobinismo, el socialismo del siglo XXI más recientemente. El Ecuador se ha probado absolutamente todo lo que ha podido y nada ha funcionado en la realidad del Ecuador. ¿Por qué? Hagámonos primero estas preguntas antes de plantear cuál es el país que queremos. Porque mucha gente se encierra y decir, no, es el Ecuador, la República y a la defensa a muerte del Estado, del status quo de las cosas, que por cierto, se quiera o no, con lo que está pasando en el mundo, que no depende de nosotros ni de nadie, con esta cuarentena y con la pandemia y demás, la realidad va a cambiar por completo y las organizaciones políticas, incluyendo los estados, también van a cambiar, querramos o no. ¿Cuál es el país que queremos? Un país principalmente más justo y más real, apegado a la realidad. El otro Ecuador, y yo en lo particular, me considero una persona que busca la política del realismo, el realismo político. El realismo político que caracterizó históricamente, por ejemplo, a la monarquía española, pero otros estados que han triunfado en el mundo, los Estados Unidos y muchos otros. En la realidad de los ciudadanos del Ecuador, el Ecuador vive de abstracciones, vive de irrealidades, de la abstracción de la invención de un Estado, la abstracción de la invención de una nacionalidad, la abstracción de la invención de un montón de derechos que actualmente tiene la Constitución, que para mí no son derechos, por cierto, y que nunca se van a aplicar porque son abstracciones. Entonces vivimos en permanente enajenación y alejamiento de la realidad y lo que queremos es un país justo y real. ¿Cómo se logra un país justo y real? Aceptando las diferencias que tenemos todos. Hay un gran debate ahora en torno a la conformación de la unidad territorial del Ecuador, el modelo unitario que lo impuso la República. Por cierto, eso no es algo que lo podemos achacar al pasado español. El modelo unitario de la República lo impuso el Estado moderno ecuatoriano. El, ¿Por qué no ver más allá y ver la descentralización al máximo nivel posible, la descentralización real? Hablemos, yo hablo desde el otro Ecuador, he hablado no una idea de federación, sino de confederación de las patrias hispánicas en torno a las ciudades de Estado y a las regiones históricas que puedan promover una integración nuevamente a nivel político y metapolítico con base a instituciones que ya existen. La Secretaría Iberoamericana, por ejemplo, podría ser una de las instituciones internacionales que aporte esto y que nos hagan retornar a una realidad de unión, de justicia, de grandeza, ¿por qué no decirlo así? Y de mayor realidad para todos, porque vivimos
desapegados plenamente del entorno. No tenemos arraigo. El gran problema del Ecuador y de nuestros países es que son países sin arraigo. ¿Cuál es el gran error del ecuatoriano hoy en día, a pesar de que le duele y llora y sufre por su país, que no siente arraigo? ¿Por qué tenemos tanta corrupción, tanto robo, tanta miseria, tanto latrocinio en nuestro país? Porque aquí, aunque todo el mundo se rasgue las vestiduras, en el fondo nadie se siente ecuatoriano. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Si nosotros le vamos a dar identidad al ecuatoriano de verdad, muchas de estas falencias se van a superar de forma natural. Ustedes han venido, en cierta forma, pidiendo un poco un grado de acercamiento con España, es decir, volver a España. Pero España está metida en un torbellino increíble, también vive una gran crisis. Y tenemos, bueno, por supuesto, claro caso de Cataluña que quiere separarse, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos a unir a un sistema que no se encuentra tampoco, que está bastante dolido, tocado, herido. ¿Cómo interpretamos eso? No, pero nosotros jamás hemos propuesto volver a España y nuevamente ahí está el error del anacronismo en las ideas y en los conceptos. No, yo no lo estoy diciendo volver como Estado-nación, sino buscar un acercamiento a España. Eso, por supuesto que sí tenemos que buscar un acercamiento a España y eso es algo que ya existe. Por ejemplo, la Secretaría Iberoamericana ya se creó hace más de 15 años para hacer esta coordinación entre los países ibéricos, España y Portugal, con el resto del continente, porque es nuestra esfera civilizatoria natural. Nosotros no nos podemos reintegrar a algo de lo que nunca fuimos parte. El Estado-Nación Ecuador nunca fue parte del Estado-Nación España. Eso hay que aclararlo primero. El Estado-Nación español nunca tuvo territorios en América. Punto. Hay una realidad histórica que es la monarquía española, que esa fue la que tuvo reinos en América, que es otra realidad. Nosotros, por supuesto, buscamos un acercamiento geopolítico con todos los países hermanos en Hispanoamérica, en Asia, en África y, por supuesto, con España. ¿Por qué no? España compartimos orígenes, idioma, civilización, cultura e intereses. Hay realidades políticas actuales, como tú has dicho, con lo que estoy de acuerdo, que es muy incierto lo que pasará en España, pero hay partidos como Vox que tienen muy clara la visión hispanoamericanista que tiene que tener España. Santiago Abascal ha dicho con mucha razón que España tiene que volver los ojos a Hispanoamérica, porque Hispanoamérica va a ser la fuerza de España, no solamente en Europa y en América, por supuesto, sino en el mundo. Y tiene razón. El mundo anglosajón, hagamos de estos parangones, de estas comparaciones, porque a veces sirve. El mundo anglosajón tuvo su separación, su independencia, sus guerras de Estados Unidos por acá, Australia por allá, Nueva Zelanda. Pero al final el mundo anglosajón entendió, el establishment del mundo anglosajón entendió que no podían andar separados y tienen una confederación tácita, todos los grandes países anglosajones, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, y todos los pequeños enclaves coloniales que todavía tiene el Reino Unido por el mundo. Y trabajan de forma conjunta en el mundo como la esfera civilizatoria a la que pertenecen, que es la esfera civilizatoria occidental como nosotros, pero ellos de cultura anglosajona. Claro. Nosotros somos parte de la esfera civilizatoria hispánica. ¿Por qué no trabajar con nuestra puente natural con Europa, que es España? Hay algo ahí que lo único que no me cuadra es el tema de Vox y bueno, Vox ha estado claramente en contra de la inmigración. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros los latinos con... quieren volver a Hispanoamérica, pero nosotros somos extranjeros allá. Los ecuatorianos que vamos, los argentinos, los peruanos, y nos llaman sudacas. Y tú sabes que hay grupos de Vox que son extremistas, que van en contra de la inmigración. Entonces no entiendo mucho cómo va a ser esa relación cuando no nos quieren, pero en el fondo sí nos quieren a Hispanoamérica. No, bueno, en cuanto a la política oficial de Vox, que es lo que estoy enterado, hay estúpidos y racistas y xenófobos en todas partes. Y eso habrá siempre. Lo hay acá, lo hay en Venezuela, lo hay en Colombia, lo hay en España, lo hay en Estados Unidos, lo hay en todas partes. Pero Vox ha sido muy claro y tiene posiciones oficiales muy claras y el mismo Santiago Abascal lo ha dicho. Santiago Abascal ha dicho que los hispanoamericanos son compatriotas de los españoles. Y te sugiero que busques en la red las noticias al respecto. Él ha dicho... Está en contra de la inmigración ilegal, como cualquier estado tiene derecho a estar en contra. Y es particular está en contra de la inmigración musulmana, porque desnaturaliza la correspondencia propia de lo que es Europa. Y más bien ha dicho
que frente a esa migración, que no es la mejor para España, que no está vinculada histórica ni culturalmente, se debe preferir la migración hispanoamericana. Eso lo ha dicho Vox. Bueno, Y que se debe, los musulmanes tuvieron un largo tiempo en España, y mucho que se tiempo, debe ¿no? y que se debe propender a que el hispanoamericano sea el que migre y se asiente en España porque hay mayor afinidades culturales, históricas, etcétera. Eso lo ha dicho Vox y esa es la política oficial de Vox. Sí. Bueno, No, nunca han hablado en contra de los hispanoamericanos, más bien todo lo contrario. Santiago Abascal, reitero, ha dicho, los hispanoamericanos son nuestros compatriotas y están bienvenidos en España. lo que pasa es que a mí me hace mucho ruido cualquiera que hable en contra de la inmigración, sea de cualquier tipo de inmigración. Me parece que ya es el extremo, ¿no? Este mundo es lo que es por la inmigración. Estados Unidos es lo que es por la inmigración. América es lo que es por la inmigración, porque vinieron los españoles. Aquí no estaban los españoles antes que los indígenas. Entonces, cada vez que alguien habla de inmigración, a mí se me prenden las alarmas y pienso que es un tipo retrógrada y que no está entendiendo cómo se formó el mundo. El mundo se formó precisamente con la inmigración. Y si no, el mejor ejemplo son los Estados Unidos. Me parece que es la mejor manera de pintarlo. Mira, ya estamos por terminar, pero me gustaría en todo caso hacer un resumen de estas ideas y bueno, invitarte a una entrevista en el futuro. Mucha gente que escribe, que nos mandó mensajes buenos, no tan buenos. Hay mucha gente también que te mandó mensajes de apoyo. Pero bueno, lo que queríamos hacer un recuento histórico de la historia que nos contaron y la historia que se está revisando y de por qué estamos como estamos. Creo que lo hemos logrado en cierta medida, aunque por supuesto es muy complicado hacerlo en solo una hora, es sumamente complicado. Me gustaría preguntarte por Sucre. Sucre en esta nación es muy querido. En mi país, bueno, digamos, después de Bolívar, Miranda, viene por ahí Sucre. Nacido en Cumaná, en Venezuela, un tipo que es muy, muy respetado. ¿Cuál es tu visión de Sucre? Oh, ¿te quieres que sea sincero o que le agrade No, a no, alguno? sé sincero. Estamos aquí para que sea sincero. Bolívar, que Sucre me parece que tiene mayores méritos en Porque muchos porque en sentidos. el fondo estás hablando de españoles, ¿no? Estamos hablando de criollos, tipos que son españoles. Y por eso tú los llamas traidores. Traidores a Bueno, a la corona española. Ok, pero cuéntanos qué piensas de y en Sucre. muchos casos traidores, o sea, traidores doblemente porque algunos fueron oficiales del Ejército Real en América, hicieron un juramento de fidelidad a ese ejército y a la unidad de la monarquía española en América y al rey y faltaron ese juramento, ¿no? Muchísimos. Entonces, Bolívar tuvo grado militar en el Ejército Real en América, por ejemplo, o sea, cometió doble perjurio, en fin. El perjurio de la sangre, porque eso se nace con eso, y el perjurio del que él mismo dio. Sucre para mí, en muchos aspectos, tiene más méritos que Bolívar, porque él era el que se fajaba y el que se partía el lomo en la guerra y en las batallas, por ejemplo. Bolívar era el que llegaba de pronto a recibir la gloria y las fiestas y los bailes y los títulos, pero el que en realidad estaba ahí en el frente de batalla era él, ¿no? Y el que ganó la guerra militarmente de alguna manera fue él, no fue Bolívar. Y eso me parece que tiene mucho mérito porque yo respeto la valentía militar en todos los frentes. Pero políticamente él fue una de las primeras personas que se dio cuenta de los errores que cometieron, como muchos independentistas, ¿no? Incluyendo el mismo Bolívar, murieron arrepentidos de lo que habían hecho. Y Sucre se empezó a dar cuenta de estos problemas que él mismo ayudó a crear con excesos, en algunos casos gravísimos, como lo que pasó en Pasto, la masacre de la Navidad Negra de 1822, donde cometieron un genocidio con la población de Pasto, le obligaron a hacer migraciones forzosas. Muchos cuencanos, por ejemplo, descienden de pastuzos, porque a los pastuzos se les obligó a migrar a Cuenca para disgregarlos y tener control sobre esa población, ¿no? Entonces cometieron excesos en bases ideológicas que no se acercaban a la realidad de lo que necesitaban nuestros países y sobre todo impusieron un modelo de un ególatra, de un dictador, porque Bolívar fue un dictador, y de una persona que no tenía ningún proyecto de país ni de Estado, como fue él. Y en ese sentido la responsabilidad recae sobre Sucre, porque él fue la principal mano derecha. Hubo varias manos derechas, pero la principal fue Sucre. Entonces es corresponsable de todo lo que pasó. Además, hay en lo personal, juzgándolo a Sucre en lo personal, también se ha creado en el Ecuador una leyenda de que el gran mariscal del Pichinche y de Ayacucho y toda esta relación romántica supuestamente con la marquesa de Solanda y demás, cuando se ha comprobado que Sucre
se rifó, y esto es un testimonio de un general irlandés de la independencia en su autobiografía, con otro general en el Perú, en una apuesta con quienes iban a cazar. Entonces, ese era el nivel de consideración que tenían por los países donde estaban. Éramos países conquistados, y hasta las mujeres se las rifaban como mujeres de conquista. Y de esa manera igual se rifaron un montón de otras cosas y se repartieron arbitrariamente, incluyendo el poder en nuestros territorios. Y Sucre fue uno de los principales actores en ese sentido en lo que ahora es el Ecuador. Sí. Mira, esto va a desagradar a muchos. ¿Quién acabó matando a Sucre? No fueron los realistas, no fueron los pastusos. A Sucre lo mataron, no se sabe claramente quién. Muchos dicen que fue Obando, otros dicen que fue Flores, pero fue una bronca entre independentistas. ¿Por qué se mataron entre ellos? Esa es la pregunta que debíamos hacernos nosotros, En Berruecos, ¿no? ¿no? Berruecos. ¿Por qué? ¿Por De qué la hecho, bronca? ¿Por qué el asesinato? ¿Por qué todo ese trágico final entre ellos mismos? de hecho, acaba de salir una película también de ese tema, es exactamente ese. No la he podido ver, pero la estoy buscando. Bueno, se nos quedó una sola pregunta en el tintero, pero lo vamos a dejar para una próxima. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuántas veces yo he hablado esto con historiadores, ¿no? Si nos hubiesen conquistado los ingleses y no los españoles. Esa pregunta es la del millón. Tú y yo no Sí, existiríamos para comenzar. sí, sabemos que el imperio inglés fue mucho más cruel, le costó poner la primera universidad mucho tiempo después que lo hicieron los españoles en América. Bueno, no dejaron poblaciones indígenas, prácticamente las exterminaron. Aquí, bueno, se mezclaron los españoles hubo mestizaje, pues ahí es donde está el famoso genocidio. Pero es un tema muy, muy interesante, pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión porque ya llegamos a la hora de entrevista. Amigos, les recuerdo, este espacio está para todo el mundo. Entonces, de repente no lo ve usted en el Universo, en el Comercio o en una radio, una televisora en Quito, porque bueno, tienen a sus grupos de invitados. Nosotros aquí no hacemos ningún clic con ningún invitado. Entrevistamos a todo el mundo. Te agradecemos mucho, Francisco, y bueno, yo como siempre le digo a mis invitados, he disfrutado mucho la entrevista, por eso también los traigo. No importa quién sea, siempre disfruto mucho la entrevista y vamos a organizar pronto, si te parece, cuando todo esto pase, un debate con un indigenista, de repente con Yacu Pérez. A ver. Por favor, yo le estoy pidiendo el debate en Twitter, me quedó mal en diciembre, me responde en medio de la cuarentena que sí. Si lo hacen ustedes, les agradezco. Bueno, vamos a tratar de organizarlo por aquí, con Yacu Pérez, que tiene mucho documento, también ha escrito mucho, he leído un par de libros de él, me parece sumamente interesante, y la verdad es que los dos lados de la historia a mí me fascinan, tanto la historia, lo que cuenta el indigenismo, como lo que cuenta, lo que está en contra el hispanismo, sí, yo iba a decir todo lo que está escrito en contra de la hispanofobia. Entonces, bueno, te agradezco mucho y espero hacer un contacto pronto. No tenemos tiempo de que despidas, pero sí le puedes enviar un saludo al Austro. Saludo a toda la gente que me escucha en el Austro. Muchas gracias por la entrevista. Y miren, solo esto, estamos en una oportunidad histórica como hace 2 siglos que no se va a repetir. Aprovechemos para corregir los errores de 2 siglos de un Estado fracasado. Gracias. Sí, por aquí nos dicen que debatas, nos dice Mao Jesús con Leónidas Giza, pero creo que el mejor debate sería con Yacu porque ha escrito sobre el tema. No sé si Leónidas ha escrito sobre el tema. Estoy casi seguro que no. Pero Yacu tiene ya por lo menos 2 o 3 libros que tienen que ver con la defensa del indigenismo y evidentemente en contra de lo que pudo haber sido una invasión, lo que él considera una invasión. Bueno, amigos, entonces estamos conectados y muchas gracias.